En las voces de los más selectos exponentes de la música cristiana. New Canchi Cantas Kakunami. Lo que nosotros cantamos. Lo que nosotros cantamos. Un programa diferente en tus oídos. Con la dirección del pastor Carlos Maya y la conducción del hermano Daniel Valente. Música viva, sonidos que edifican tu vida. Escúchelo y véalo en la transmisión de Facebook Live y en la frecuencia 1400 AM. Z1, Z1. Z1, Z1. Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes, aquí en tu radio Z1 en la señal 1400 AM y en la www.radioz1.es y también lo que es en la red social del Facebook y por supuesto en la plataforma de YouTube. Por ahí estamos también ya en vivo, transmitiendo en estos momentos, en estos minutos. Y agradeciéndole primeramente, por supuesto, a nuestro Padre Celestial, que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da el aire que respiramos y que a la vez derrama en cada uno de nosotros sus grandes bendiciones, demostrándonos nada más y nada menos que ese grande, inmenso amor. Le damos toda la honra y toda la gloria, se la damos a quien vive y reina por siempre, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos toda la honra. Y luego, pues, gracias a cada uno de ustedes que nos escuche, que nos sintonizan en esa tarde, ya sea ahí en su hogar, en su vehículo, en su lugar de trabajo. Y por supuesto, ahí en cada una de las cooperativas, bancos, mercados, despensas, tiendas. Les tendemos saludos y gracias por estar conectado a esa emisora radial y por permitirnos dejarnos entrar a sus hogares, a su lugar de trabajo con la señal 1400 AM y con lo que es en la www.radioz1.es. Así que le agradecemos, muy buenas tardes a ustedes que están en esta mitad de semana, hoy miércoles 29 de julio del año 2020, así es, hoy miércoles 29 de julio, ya casi, a pocas fechas de también de finalizar este séptimo mes del año 2020, que por supuesto, aunque estemos pasando momentos duros, momentos, por supuesto, difíciles, debemos seguir permanente, debemos seguir luchando, debemos seguir confiando en lo que nuestro Padre Celestial no tiene preparado y no tiene esa misión, ese regalo. Debemos seguir, por supuesto, permanente cada uno de nosotros. Así que no te rindas. Recuerda que el Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo a donde quiera que tú vayas. Así que no te desanimes. Quien te habla, me presento, tu amigo señor Daniel Valente, estará con ustedes acompañándole en esta tarde. Así que te invitamos a que puedas ir en ese programa que estamos ya presentando, como es nada más y nada menos que el programa Ñucanchi Canta Shakunami, lo que nosotros cantamos, donde vamos a estar compartiendo por acá cada uno de los temas de nuestros salmistas y a la vez, por supuesto, vamos a estar escuchando reflexiones y micromensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a estar de todo un poco realizando en el transcurso de esos minutos, en el transcurso de esa hora, estaremos juntamente con usted. Así que te invito a que puedas seguir reportar tu sintonía. Si estás viendo ahí en la red social del Facebook, en lo que es en Radio Z1, en nuestra página, simplemente escríbenos cómo y de qué manera, pues ahí déjanos tus comentarios y dinos de qué parte
ya sea de acá de la ciudad de Guayaquil, que estamos por supuesto transmitiendo, o de qué parte del cantón de la provincia del Guayas, o de qué provincia del territorio ecuatoriano, o de qué país de Latinoamérica nos escucha. Simplemente ahí repórtate. Nosotros por acá estaremos listos para saludar. Déjanos tu nombre y apellido y dinos de qué parte nos estás escuchando. Y ahí claro vamos a estar recibiendo sus saludos y leyéndolos sus comentarios. Y para los que están viéndonos en la plataforma de YouTube, en lo que es nada más y nada menos que también estamos como Radio Z1 en la plataforma de YouTube. Les tenemos saludos a aquellos que están mirándonos y escuchándonos en diferentes partes del mundo. Gracias también a ustedes que están acompañando juntamente a esa programación. Ponerles saludos a aquellos inmigrantes ecuatorianos quienes están radicados nada más y nada menos que en los diferentes... ¿Dónde se estarán preguntando? En los diferentes países del mundo, tanto en el continente europeo, en el continente asiático, en el continente africano, en cualquier parte del mundo. Están ahí nuestros hermanos radicados y a la vez llevando ese mensaje de las buenas nuevas. Así que muchísimas gracias. Vamos a escuchar por acá, vamos a reproducir y van a verlo. Una alabanza de nuestros hermanos del Core Caballero Renovación con el tema denominado Restauración. Así que vamos a escuchar ese tema, claro. Luego por acá estaremos volviendo, ya lo saben. Si estás en sintonía y si estás viéndonos, ya sea en la plataforma de YouTube o en la red social de Facebook, simplemente deja ahí tu mensaje o déjanos ahí tu comentario y nosotros por acá estaremos listo en leerlo. Y si estás escuchando en la señal 1400 AM, donde estamos siempre ahí activos, bueno, te invitamos a que puedas escribirnos pues a ese número que te vamos a anunciar por acá. Es el 09 68 46 37 52. Repito de nuevo, 09 68 46 37 52. En ese número tú escríbenos y nosotros por acá estaremos saludando y leyendo su mensaje. Paginichi y Dios bendiciones de antemano. Te doy la bienvenida a este programa que estaremos juntamente con ustedes acompañándoles. 4:09 de la tarde acá en el territorio ecuatoriano. Bienvenidos. De antemano pues bienvenidas a esta programación. Yucanchi canta Chicakunami, lo que nosotros cantamos. Quien te habla es el medio señor Daniel Valente, ya con ustedes. Z1, una radio intercultural bilingüe desde Guayaquil, Ecuador al mundo. Z1.
sawa pai mariwakichi tapunja kikuna nyuka takapipi pai marisawa pai mariwakichi oye a veces te fallé, mas me fuiste fiel. Tu gracia me animó, me bastó tu amor. El amor de mi ser es contigo está. Desde mi interior mi alma clamará. A veces te fallé, mas me fuiste fiel. Tu gracia me animó, me bastó tu amor. El amor de mi ser es contigo está. Desde mi interior mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abraza mi Señor, te amo con todo mi ser. Se mata mi canta kunin, canta gato ya chispa, cansa mola mucha cama, voy a vivir si te escucha, voy una yata ripipis, cambia suya mi pusangin, no te gaspa pusang gaspa, cambia manasa kikicho. Llámenos ahora o envíenos un mensaje de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp oficial Z1 096 846 3752. Conectamos tus sentidos. Conectamos tus sentidos. Ñucanchi Cantas Kunami, lo que nosotros cantamos. Bueno, y por acá estamos volviendo, 3 de la tarde, 4 de la tarde, perdón, 4 de la tarde, 15 minutos, 16 horas y 15 minutos. Continuamos por acá acompañándote en tu radio Z1 en la señal 1400 AM. Y recuerde que también estamos en nuestra página web www.radioz1.es. Continuamos, luego de ver, por supuesto, a los hermanos del Coro de Caballero Renovación, con el tema que escuchamos ahí, denominado Restauración. Ha sido un gran tema, un gran tema. Ay, de antemano, saludar a nuestros amigos, fieles oyentes, quienes siempre están escuchándonos, ya sea acá en la ciudad de Guayaquil, o ya sea en los cantones en la provincia de Guayas. Así que les saludamos. Saludos a cada uno de los hermanos y hermanas, y aquellos que también a los ministerios de alabanza. También de antemano les extendemos cordiales saludos. Continuamos. 4:16. Quien te habla es amigo señor Daniel Valenta, acompañándote con el programa Ñucanchi Cantas Kunami, lo que nosotros cantamos en esa tarde de hoy, miércoles 29 de julio. Bueno, y por acá de antemano agradecer a los pastores quienes también están sintonizando y a la vez realizando esa ardua labor en cada uno de los ministerios y a la vez llevando el mensaje, las buenas nuevas de la palabra de Dios. Así que a ellos también saludos a cada uno de los ministros, ministras, pastor, pastora, líder. Por ahí, de antemano, saludos, así que tampoco no nos olvidamos de ellos. Muchísimas gracias por estar acompañando en esta tarde. Y a cada uno por acá también, quienes están escuchando. Hay aliso, claro, también por acá en los países de lo que es en Alemania, en España, Italia. Hay aliso por acá también
a nuestros hermanos de nada más y nada menos que por ahí también están con nosotros, escuchándonos ahí en lo que es en la provincia del Chimborazo, en la ciudad de Riobamba. Gracias. Y también lo que es en el cantón Colta. Saludos y bendiciones. Painichi, Dios bendiciachu. Muchísimas gracias. Vamos a leer los saludos, gracias a los que están conectados, por supuesto, a través de la red social del Facebook. Ahí que estamos en nuestra página de Facebook, en Radio Z1. Así escriban la palabra radio, la palabra radio, la letra Z y el número 1. Todo unido, sí, todo unido. Así podrás encontrarnos. Sí, así de esa manera, sí. Ahí de esa manera podrás encontrarnos nuestra página del Facebook. Y si de pronto estás en YouTube, también estamos en la plataforma de YouTube. También de esa manera podrás encontrarnos en la plataforma de YouTube, que también, por supuesto, también estamos transmitiendo. Estamos en vivo por ahí también. Ya vamos a estar saludando. Vamos a lo que es al Facebook, quienes están acá escribiéndonos y dejando sus comentarios en esa tarde por acá. Y también vamos a saludar a los que se están uniéndose a la transmisión en vivo. A ver, por acá tenemos a Carlos Chacahuasay. Gracias por estar con nosotros. También tenemos a Luis Duche. Saludos, hermanos, reportando desde la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, full sintonía. Ayude con una alabanza del grupo Causaipa. Atentamente, Luis Duche. Claro, ya vamos a por acá programando. Vamos a por acá reproduciéndolo también. Tenemos a José Manuel Paucar Mazacela enganchado, nos dice por acá. Gracias y bendiciones. Allá en la ciudad de Riobamba. Claro, en el mercado. Por ahí, sí. También tenemos a Ailín Huashpa. Saludos, hermano. Acá a todo volumen, escuchando Radio Z1 y la programación. Saludos, gracias de antemano. Déjanos el lugar donde estás. Ahí escuchando para poderte ahí saludar. Continuamos, tenemos a José Farinango. Buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Aquí reportando también la sintonía. Bueno, ahí antemano pues agradecemos al hermano José Farinango que está escuchándonos. Ya sea en la región de la Sierra, en la región de la Costa o en la región del Oriente o por supuesto también la región insular Galápagos. Por ahí también. Saludos cordiales. Gracias, estos son los hermanos y hermanas quienes por supuesto nos están reportándonos de diferentes lugares. Gracias a la ciudad de Riobamba. Tenemos por ahí de diferentes hermanos reportando desde la ciudad de Riobamba. Muchísimas gracias, saludos y bendiciones. Aunque estemos pasando en esos momentos duros, recuerde, debemos seguir confiando en el Rey de Reyes y Señores de Señores, que Él lo hará según sea su voluntad. De nosotros solo depende en seguir confiando y en seguir permanente. A ver, por acá dice, ay, Aliso, desde Cayambe, nos dice ahí, desde Cayambe ahí reportándonos, muchísimas gracias. Nuestro hermano José Farinango, reportándonos desde Cayambe, ahí está, poniendo el lugar. Bendiciones para toda la familia Farinango. Por acá continuamos, ay, Aliso. Nuestro hermano José Manuel Paucar Mazacela nos dice, full sintonía en la feria de Guamote. Desde ese lugar está reportado nuestro hermano, así que gracias. Ahí estará recibiendo, recogiendo reportajes. Ya lo vamos a estar en el transcurso de esos días o en el transcurso de la hora escuchándolo. Muchísimas gracias, síganos compartiendo a través del Facebook, por supuesto síganos compartiendo y así poder llegar hacia los demás lugares. Y bueno, y por acá en la plataforma de YouTube, tenemos también por acá en la plataforma de YouTube, a ver, claro, vamos a estar leyendo. Gracias, a ver, por acá tenemos a nuestro hermano Carlos Ávila, quienes está también en la sintonía. También tenemos por acá
Allá liso a Carlos Guamán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí estamos recibiendo los reportes de sintonía de diferentes lugares, de diferentes sectores en esa tarde. Gracias a los hermanos, por cierto, del Cantón Durán, quienes también están con nosotros acompañándonos. Bendiciones por ahí. Gracias por su amable sintonía y por su amable compañía. Vamos a continuar con más alabanza, claro. Sí, por acá nos dice, vamos a continuar con más temas y ahora como escuchamos a los hermanos del Coro Caballero, Renovación, ahora se vienen nuestras hermanas del Ministerio de Alabanza y Adoración. Tenemos a las hermanas del coro La Paz de Dios que viene del Cantón Durán, provincia del Guayas. El tema que escucharemos es denominado así, de esa manera. ¿Cómo y de qué manera será? Yuspa Guasima. Vamos a escuchar ese tema. Luego por acá estaremos retornando. Gracias por su amable sintonía. Síganos escribiendo. Si estás escuchando en la señal 1400 AM, ya lo saben, repórtanos a través del 09 68 46 37 52. Repito de nuevo, 09 68 46 37 52. Ahí en ese número estaremos leyendo cada uno de sus saludos. Y antes de continuar con la alabanza, eso te dice nuestro Padre Celestial. Recuerda, en el libro de Salmos capítulo 91, versículo 1, dice así de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que recordemos eso. Debemos seguir bajo la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y seguir también a la vez permaneciendo. Párrafo 25, si viene el coro La Paz de Dios del Cantón Durán con el tema Yuspa Guasima. ¿Cómo es? Radio Z1, alcanzando a más oyentes alrededor del mundo. Encuéntranos en 1400 AM y en la web www.radioz1.es, Radio Online. Sumac, Taquinacunawa, La Paz de Dios, Quiquincunawa.
Z1. Z1. Intercultural bilingüe. Z1. Bueno, y por acá estamos volviendo. Ahí escuchamos al coro La Paz de Dios del Cantón Durango, el tema Dios Baguasima, 4:30, 16 horas 30 minutos, con el programa Ñucanchi Canta Chicacunami, lo que nosotros cantamos en esa tarde de hoy, miércoles 29 de julio, mitad de semana. De esa manera lo estamos viviendo cada uno de los que están escuchando esta emisora radial como es Z1 1400 AM y en la www.radioz1.es. Así que les tenemos saludos a aquellos que están en sus hogares. Sí, a usted que está ahí en su hogar realizando la actividad de la casa. Y aquellos que están en su lugar de trabajo realizando algunos trámites por ahí, papeleo o alguna cosa. Y aquellos que están ahí en la despensa, por supuesto, o en las tiendas. Ahí, atendiendo a los clientes. Así que de antemano, saludo para usted. Y de antemano, saludo para toda la clientela, quienes también están escuchándonos. Y por supuesto, aquellos que están conduciendo cuidadosamente, eso sí, cuidadosamente, respetando todas las señales de tránsito. Por supuesto, por ahí, saludos para aquellos conductores profesionales, ya sea que esté conduciendo su auto, camioneta o camión. Así que gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de esta tu radio Z1. No hay noches oscuras. Así es, no hay noches oscuras en que el enemigo nos pueda vencernos, por las cuales recuerda que el Rey de Reyes y Señores de Señores ya lo ha vencido al mundo e incluso al enemigo, ya lo ha vencido. Así que, por supuesto, no habrá nadie en quien nos podrá vencer. Continuamos, de esta manera estamos en esta tarde acompañados de tu radio Z1 1400 AM. Vamos a continuar con más saludos. Por acá nos escribe, a ver, dice Lucas Ezequiel Montenegro. Saludos desde la ciudad de Zárate, país de Argentina. Gracias por estar con nosotros ahí. Gracias al amigo Lucas Ezequiel Montenegro. Un saludo para todos los que están, aquellos ecuatorianos quienes también están allá en el país de Argentina, ya sea en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Zárate. Por ahí estamos de antemano saludando. Tenemos por acá Francisco Carrillo, quienes también ahí está enviando un emoticón de antemano, reportando a la vez su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Claro, él está escuchándonos desde el país de Perú, la ciudad de Chiclayo. Chiclayo, así es, ahí estamos correctos, sí. Ahí estamos correctos desde la ciudad de Chiclayo, país de Perú. Muchísimas gracias. Saludos para toda la familia Carrillo por allá y para todo el pueblo peruano. Así es, bendiciones. Recuerda que debemos seguir permanente, seguir, por supuesto, con ese ánimo hacia arriba y no dejarnos vencer. A ver, por acá tenemos a Sandrita Quispe. Gracias por la amable sintonía, quienes también están reportándonos ahí. Muchísimas gracias. Así que gracias a aquellos que están reportando en diferentes lugares y como estamos notando también de diferentes países, estamos ahí notando que están escuchándonos, así que muchísimas gracias por la amable compañía. Claro, con 24. Ya listo, por acá también de antemano, ya listo, bueno, por acá también saludos a los hermanos del, a ver, sí, por acá,
del estudio. Ah, ya listo, claro, del estudio de música que también está escuchándonos. Ahí, Sonido Celestial. Gracias por también estar en la sintonía. Recuerde que ellos están recibiendo las inscripciones, así las inscripciones están abiertas, por las cuales puedes acercarte nada más y nada menos que a la iglesia Punto de Bendición, que está en la avenida Manuel Cisneros y ¿cuál? Isla Puná, claro, Isla Puná en el Cantón Durán, así es, en el Cantón Durán. Ellos están recibiendo las inscripciones en ese, por supuesto, en la iglesia que hemos nombrado, que es Punto de Bendición. Ahí están recibiendo nuestros hermanos del nada más y nada menos que el Instituto de Música Sonido Celestial. Así que no te olvides que recuerden, las inscripciones estarán abiertas nada más y nada menos que hasta el sábado 8 de agosto. Así es, sábado 8 de agosto están abiertas las inscripciones, así que si de pronto no has alcanzado a inscribirte hoy, bueno, lo podrás hacer el día de mañana, así que no te preocupes, acércate a la dirección que te estamos anunciando en las calles en la dirección que es Manuel Cisneros y Isla Puná. Así, en esa dirección, mínimo de edad es tan solo de 8 años, así 8 años, así que de 8 años para adelante hasta los más adultos podrán inscribirse. Aquellos que están ese anhelo, tienen ese talento de entonar cualquier instrumento, ya sea guitarra, ya sea piano, ya sea bajo, batería, también instrumentos andinos por ahí, a los que les gusta también, ahí sale la oportunidad. Y claro, y también aquellos que también les gusta el canto, así que también hay la oportunidad para el canto, así que no te lo pierdas, acércate a inscribirse. Ya te vamos a estar dando el número, no te preocupes, ya te vamos a estar dando el número, a qué número puedas comunicarte para los que quieran saber más información y los que están ahí interesados en ese Instituto de Música Sonido Celestial que recientemente está abierto por la organización de la Composiech. Así es, así que ya lo vamos a estar anunciando. 4:17, y bueno, y por acá nos pidieron uno de los temas del grupo folclórico Causaipa, así que vamos a escuchar el tema que se viene, es denominado nada más y nada menos que Susta Caticuna. Vamos a escuchar ese tema y luego por acá estaremos volviendo. Gracias por su amable sintonía y gracias por su amable compañía a través de la red social de Facebook, que es en Radio Z1, y en la plataforma de YouTube, que también estamos como Radio Z1, y en la señal 1400 AM, transmitiendo desde las cabinas principales en las calles Lizardo García, número 514 y Clemente Vallende. Desde este lugar estamos aquí transmitiendo. Ya volvemos y ya retornamos. Maitaringi, Maitikangi y Matarurakungi, Radio CCZ1 canta Kumpanyakun. Wakuna, Richarichi, Yamari Pakarishka, Hakuchi, Yadi Tatana Nakushpa, Shukshinaja Takishuchi. Hakuchi! Shunchi, Jesus takati kunan, tanda na kushpa.
kushunchik sumak takikunawan kushichishunchin ñukanchik kuyan Diosta tukuy kawsaypi sumak takikunawan kushichishunchin ñukanchik kuyan Diosta tukuy kawsaypi. Pachanyak tapi kushi kushumi Yesu Kristu kayakpin tukui krikuna Kawa pachanyak tapi kushi kushumi Jayak tamaringapa tukui krikuna Aji chirishka kuna shuya kushunchi Jayak tamaringapa tukui krikuna Aji chirishka kuna shuya kushunchi. Yaya Yosta cantashu Vai pakshimita tukui llaqtakunapi willashu Vai suma hatun Dios kashkata yuyarishpa Kushikuywan cantashu Causas papis, Dios manhashu Mai caro taris papis, vai ta wijashu Jata causas papis, Dios manhashu Mai caro taris papis, vai ta wijashu Jasna wijachu mari, Jesus mandashka Tu kuirak ta kunapi, vai pakshimita Jasna wijachu mari, Jesus mandashka Tu kuirak ta kunapi, vai pakshimita Kushikuiwan kawsaypa Intercultural bilingüe desde Guayaquil, Ecuador al mundo. Z1. 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 Bueno, por acá estamos retornando y volviendo, 4:43 de la tarde, luego de escuchar el grupo folclórico Causaipa. Un gran tema que escuchamos, el tema denominado Jesús Ta Katikuna. Claro, y a la vez por acá complaciendo, por acá la petición de nuestro hermano, nada más y nada menos que por acá, se nos fue el nombre, sí, se nos fue el nombre, pero de antemano gracias por la amable sintonía que está en esa tarde escuchándonos, nada más y nada menos que en la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, por ahí. Y estamos recibiendo los saludos, gracias. 4:43. A ver, vamos a seguir leyendo los mensajes, claro, por acá, vamos a seguir leyéndolo. A ver, tenemos a nuestra hermana Mari Noemí. Buenas tardes, hermanos, saludos desde la capital de los ecuatorianos, Quito, provincia de Pichincha. Full sintonía, que Dios le bendiga y gracias de antemano, saludos para todos los hermanos quiteños que están, por supuesto, en esa tarde escuchándonos, de antemano a la vez.
a la vez, por supuesto, pasando lo que pasó Guayaquil, pero recuerda, seguir permanente, seguir confiado en el Rey de Reyes y Señores de Señores, que Él muy pronto hará su obra, pero recuerda, Él tardará, pero no olvidará. Así es, Él va a hacer las cosas según sea a su tiempo. Así que vamos a salir de esto. Debemos seguir siempre confiados. Y gracias a Mari Noemí, reportando desde la capital ecuatoriana, Quito. Por acá tenemos, a ver, quienes también nos enviaron, por cierto, un video por acá. Gracias por la amable sintonía, escuchando ahí en su medio de transporte, recorriendo las rutas de Guayaquil. A ver, por acá enviaba saludos nuestro hermano Luis Valla para la iglesia Redil de Cristo del Cantón Durán. De antemano para toda la congregación y al pastor Eduardo Chimbolema. Y enviamos ese saludo, por supuesto, de parte de Luis Valla. Y claro, por supuesto, de toda la familia Valla también. Gracias. Ahí hacemos llegar este saludo a toda la congregación, ya sea al coro, a la escuela dominical, al grupo de danza, al grupo de jóvenes, al grupo de coro de caballeros, al grupo de coro de damas. Hacemos llegar este saludo de la iglesia Redil de Cristo y por supuesto al pastor Eduardo Chimbolema. Continuamos, a ver, tenemos a Analí Mazacela. Analí Mazacela, bueno, ahí estamos recibiendo, dice saludos, Daniel, bendiciones, bueno, gracias por reportarse y escuchando también la radio Z1. Por acá también tenemos a Cristian Vaya, saludos Cristian. A ver, nos dice hermano Daniel, saludos, gracias por reportarse. Allá en el norte de la ciudad de Guayaquil, en lo que es en la ciudadela Los Vergeles. Claro, por ahí. Continuamos, a ver, tenemos a Diego Yuquilema. Buenas tardes, hermano. Excelente la programación. Estamos en sintonía acá en la ciudad de Guayaquil, en el barrio, a ver, en el sur de la ciudad, barrio Cuba, con la familia, nos dice por acá, con la familia Yuquilema de ser, con la familia Yuquilema. Así que saludos para toda la familia Yuquilema. Gracias al hermano Diego Yuquilema, quien está... Yuki Lima dice, Yuki Lima, y de antemano les tenemos saludos, gracias. En el sur de la ciudad de Guayaquil, en Barrio Cuba, y a todo ese sector de Barrio Cuba les tenemos saludos y gracias. Tenemos al ingeniero Manuel Guamán Bagua, quienes también están uniéndose, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Ahí estamos recibiendo los saludos, y saludos para toda la familia Bagua, Guamán Bagua, quienes están también con nosotros uniéndose. Gracias por estar conectados. Gracias por su amable sintonía. Y estamos leyendo el bloque de mensajes, cada uno de los reportes de sintonía, quienes están en esa tarde realizándonos. Maita por mis papis, Kawan mi cangue, adiós. Bueno, no se olviden que el Instituto de Música Sonido Celestial recientemente, por supuesto, van a estar inaugurando este sábado 8 de agosto, ya iniciando las clases a la vez y inaugurando las clases, por supuesto, el instituto que estará empezando en el Cantón Durán, en la iglesia Fuente de Bendición, no es Punto de Bendición, corregimos ahí, Fuente de Bendición, por acá nos pasa la información. En ese lugar va a estar realizándose las clases, que está, por cierto, en la avenida Samuel Cisnedo y Isla Puná. Recuerde que la edad mínima es de 8 años, van a estar recibiendo las inscripciones, de 8 años para adelante podrán inscribirse. Las clases serán solamente los días sábados de 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Recuerda el horario, anótala ahí, de 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, donde aprenderás tanto lo que es guitarra, teclado, batería y instrumentos musicales, y también lo que es canto.
Para más información puedes comunicarte a los siguientes números, así que si tienes listo papel y pluma, papel y lápiz, puedes anotarlo ahí. Vamos a anunciarte o te vamos a esperar un poco, por acá para que tenga listo, para que puedas anotar el número si de pronto deseas saber más información acerca de este instituto de música que están nuestros hermanos del Sonido Celestial organizando. Por supuesto, ellos pertenecen nada más y nada menos que a la organización de la Composier. A ver, listo, ya lo tiene listo, sí, ya lo tiene, dicen por acá. A ver, los números telefónicos son el 0990 21 52 56. Se repite de nuevo, 0990 21 52 56, en las cuales estarán comunicándose con el hermano Julián Schigla, estará respondiendo la llamada y en las cuales estará recibiendo cada una de sus llamadas, estarán tomando su información, así que si desea saber, ellos estarán dándole la información que nomás tiene que hacer. Simplemente comunícate a ese número. Recuerda, 09 90 21 52 56. Así que esa es la oportunidad que nuestros hermanos del Instituto de Música Sonido Celestial están ofreciendo. La inscripción solamente será, nos dicen por acá, hasta el día sábado 8 de agosto, en las cuales ese día ya estarán inaugurando las clases. Empezando también a la vez, sí, las clases, inaugurando el instituto. Bueno, y vamos a irnos a lo que es por acá, a una reflexión que por supuesto se viene nada más y nada menos que de parte del hermano Luis Palau. Así es, del pastor Luis Palau vamos a escuchar un tema que es sumamente muy importante y que será de gran bendición para tu vida. Vamos a escucharlo y luego por acá estaremos volviendo ya, retornando y leyendo los últimos saludos que por acá están dejando. Así que no se preocupe, claro, vamos a estar leyendo. Sí, lo vamos a estar leyéndolo. Vamos a escuchar el tema denominado ¿Cómo consigo la felicidad? Esa reflexión del pastor Luis Palau con ustedes. Los niños tienen que aprender desde su infancia, porque cuando fuere grande no se olvidará de las enseñanzas, de la instrucción que usted le ha dado. Madre mía, soltera, mozo, chayte, yachachiconche, chayte, conaconche, chayte, guacaconche, muy tarde. Perdiste a tu hijo. Z1, no competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1, Z1. Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta. Y ahora, Luis Palau responde. La pregunta de este caballero, ¿acaso no la ha hecho 1 millón de personas y muchas más después? Me dice, señor Palau, en esencia, ¿cómo consigo la felicidad? Pensé que el matrimonio me la daría y no me la ha dado. Pensé que el dinero me la daría y no me la dio. Pensé que la posición social me la daría y no la he conseguido. ¿Qué hago para vivir mis pocos años restantes en felicidad? Mi estimado caballero, la pregunta suya sí que es antigua, pero tiene solución. ¿Qué quiere decir usted por ser feliz? Es la primera pregunta que le hago. ¿Usted cree que ser feliz es tener dinero, estar casado y posición social? Así parece ser. Ahora usted ha descubierto que estas cosas no le han dado lo que usted buscaba. Pues bien, la felicidad comienza reconociendo que hay personas felices en la riqueza y felices en la pobreza. Hay personas profundas pero realmente felices que nunca se han casado, jamás, ni piensan casarse y son fantásticamente felices. Y hay personas que nadie las conoce prácticamente sin un pequeño círculo, pero que gozan de la vida en forma maravillosa. ¿Qué significa todo esto?
Significa, mi estimado amigo, usted que me escribió la carta y los demás que me escuchan con la misma pregunta, que la verdadera felicidad no proviene de afuera, la verdadera felicidad brota del mismo corazón. Pero usted me dice, pero señor Palau, mi corazón no produce felicidad. Tiene razón, ningún corazón de por sí produce felicidad. La felicidad está primero en tener, no primero en orden de importancia, sino, menciono el orden, en tener buenos amigos. No hay duda que uno puede soportar 1000 problemas, 1000 torturas, si tiene un grupo de amigos que lo apoya, que cree en uno y que se plantan al lado de uno pase lo que pase, ¿no es verdad? Segundo, cuando uno tiene una situación familiar, ¿cuánto ayuda eso, verdad, a la felicidad? Tener un hogar donde las cosas más o menos marchan con normalidad, ¿cuánto ayuda eso a la felicidad? Si usted puede formar un hogar cristocéntrico, ordenado, donde impera el amor, la felicidad se vuelve parte de la atmósfera de esa familia y por lo tanto suya. Pero la verdad es esta: nadie conoce la verdadera felicidad, ni la verdadera satisfacción en la vida, así sea rico o pobre, culto o sin educación, de buena o mala familia, con muchos o pocos amigos, hasta que no conocemos a Dios en forma personal. No hay paz, no hay felicidad, no hay satisfacción en ningún otro, solo en Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, debajo de todo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvados. Salvados del egoísmo, salvados de la conciencia que nos atribula, salvados del egoísmo de los demás. Solo Cristo en el corazón nos manda el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Cómo conseguir la felicidad? Recibiendo a Cristo en su corazón por la fe. Ahora mismo, ábrale el corazón y Él va a cambiar su vida. En el librito, ¿qué quieres? Yakiwan Kakpi, Kushiwan Kakpi, Radio Z1 Kikinta, Kompanyakun. Bueno, y de esa manera, marcando las 4:57, 16 horas 57 minutos. Por acá estamos volviendo. Y claro, de antemano, ya en ese último bloque que estamos en la finalización del programa denominado Ñukanchi Canta Chicakunami, lo que nosotros cantamos. Quienes, por supuesto, hemos ahí acompañándote, escuchando esa reflexión del hermano del pastor Luis Palau con el tema denominado ¿Cómo consigo la felicidad? Que muchas de las personas, por supuesto, se están preguntando. Así que escuchamos de esa manera. Recuerde que no estamos para competir, sino estamos aquí para edificar. Así es, para eso estamos y para eso también estamos cada uno de los que están presentes aquí en tu Radio Z1. Vamos a ver rápidamente los saludos. Por acá tenemos a Diego, tenemos a Diego Yuclema, quien también estaba reportando desde Barrio Cuba. Gracias por la sintonía. Tenemos a Rosa María Jacinta Carrillo, saludos saludos para Merios Ortiz, que está de antemano de cumpleaños. Bueno, felicidades. Felicidades, un año más que está, por supuesto, cumpliendo en ese día. Felicidades, que Dios te bendiga, que Dios te llene de mucha bendición, de mucha salud. Así que te deseamos bendiciones. Gracias a nuestra hermana Manuela Pindeguacho, que está reportando desde la provincia del Oro, Cantón Arenillas. Saludos para toda la familia Guamán Pinde. Así es, Guamán Pinde, le extendemos cordiales saludos por ahí a todos los hermanos quienes están, por supuesto, allá en el Cantón Arenillas y también en la ciudad de Machala.
Allá nos dicen por acá nuestra hermana Rosa María Jacinta Cadillo Méndez. Desde Lima nos dice, desde Lima, Perú. Saludos para ver también para la nieta Merios Ortiz, de su abuelita Rosa. Gracias. Bueno, ahí hacemos llegar este saludo y esas felicidades de parte de la abuelita. Nada más y nada menos que por acá. A ver, de parte de la abuelita Rosa María Jacinta Cadillo Méndez. Ahí hacemos ya este saludo y felicidades de antemano que está en ese día cumpliendo un año más de vida. Gracias. Esto fue el programa Ñucanchi Canta Chicacunami, lo que nosotros cantamos. Y les estuvo acompañando fue también el señor Daniel Valente, que te agradezco por haber estado en la sintonía, por haber estado en la compañía. Lo dejamos con el siguiente programa que ya viene, el microinformativo Visión Periodística. Gracias y bendiciones. Quiero que mi corazón sea un templo de ti, Señor. Z1.